Desde estos adolescentes que utilizan la pista como escenario para lucirse, hasta este adolescente que no muestra ningún remordimiento tras un tiroteo masivo en el que murieron 3 personas. Esta mano que apretó el gatillo que mató a tus hijos ahora se masturba recordándolo. Que se jodan todos. Estos son algunos de los casos judiciales más aterradores de adolescentes que convierten los tribunales en un caos. Y créanme, algunos son tan aterradores como parecen, empezando por Eva Goodman. El 13 de agosto de 2024, una joven de 15 años llamada Eva Goodman se quedó dormida durante una excursión al Tribunal del Distrito 36 de Detroit, organizada por Greening of Detroit. Lo que sucedió a continuación desencadenó una tormenta de controversia que sigue ardiendo casi un año después. La escena era de lo más inocente. Un grupo de adolescentes de un programa de formación profesional había llegado a la sala del juez Kenneth King para aprender sobre los procedimientos legales. Estas excursiones tienen como objetivo inspirar a los jóvenes, mostrarles cómo funciona el sistema judicial y, tal vez, despertar su interés por las carreras jurídicas. Sin embargo, esta visita en particular se convertiría en una advertencia sobre el poder judicial y el trato a los menores. Eva Goodman, agotada por lo que su familia revelaría más tarde como una noche difícil, estaba pasando por una situación de inestabilidad en su vivienda y se había quedado despierta hasta tarde. Comenzó a quedarse dormida durante el proceso. Los informes indican que se quedó dormida 2 veces, lo que provocó una fuerte reacción de King. Pero lo que vino después no fue un suave despertar, ni una petición al grupo para que se marchara. Fue algo mucho más extremo. Si te vuelves a dormir en mi sala, te voy a mandar a la parte de atrás. A ti no te importa. La situación se agravó rápidamente. El juez King, claramente irritado por lo que consideraba un comportamiento irrespetuoso, decidió dar un escarmiento a la agotada adolescente. El juez King ordena a la estudiante de 15 años que se ponga el uniforme de la cárcel del condado. ¿Cómo te llamas? Lo siento. Estoy hablando contigo. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Puedes pasar al fondo y vestirte. Ven aquí, señorita. Una cosa que aprenderás en mi sala es que no soy un juguete. Pero la humillación no terminó ahí. Cuando Eva regresó a la sala, la situación se había vuelto aún más impactante. Cuando el alguacil devuelve a la estudiante somnolienta a la sala, no solo lleva un uniforme de la cárcel, sino que también le han puesto esposas, como a un acusado normal que ha sido declarado en desacato al tribunal. Muy bien, escuchen. Esta es mi sesión judicial. No se habla, no se duerme, no se encorvan. Pónganse en posición. No se come en la sala del tribunal y no se duerme. Bien, vamos a guardar silencio en la sala. Silencio. No se habla. Siéntese junto al abogado. Por aquí, señora. A continuación, el juez llevó aún más lejos su dramática lección, amenazando a la joven con el centro de detención juvenil y haciendo que sus compañeros participaran en lo que solo puede describirse como una retorcida forma de presión social. Es que no le importa nada. Estoy tentado de enviarla unos días a la cárcel para que aprenda. Creo que quizá necesite ir al centro de detención juvenil. Entienden que tenemos una cárcel para niños. No es un lugar muy agradable. Ustedes disfrutan de su libertad, ¿no? Sí. Allí no tienen ninguna libertad. Señor King, ¿desea añadir algo? Sí, su señoría. Me dijo que se acostó tarde, que no durmió bien y que no entendía la gravedad de lo que está pasando. Creo que todavía está cansada. Pero ya ha quedado claro. Dejaré que sus compañeros decidan. El incidente fue grabado en vídeo y retransmitido en el canal de YouTube del tribunal, lo que provocó una gran atención. Las imágenes mostraban al juez King llevando a cabo, en esencia, su propia versión de un programa de disuasión mediante el miedo, utilizando a una menor como participante involuntaria en lo que él consideraba una lección sobre el respeto al tribunal. Aunque Eva quizá no fuera consciente de sus actos en el tribunal, la siguiente adolescente, de solo 18 años, hizo algo impensable. William Demopoulos. Nuestra siguiente historia nos lleva de vuelta al 3 de octubre de 2014, a Berea, Ohio, donde lo que comenzó como una audiencia rutinaria de libertad condicional se convirtió rápidamente en algo parecido a una escena de persecución de una película de acción. William Demopoulos, de 18 años, se encontraba en el Tribunal Municipal de Berea para una audiencia de libertad condicional cuando se negó a entregar su teléfono al juez. Este simple acto de desobediencia desencadenaría una serie de acontecimientos que nadie en la sala del tribunal podría haber previsto. Demopoulos no era nuevo en el sistema judicial. Anteriormente, había sido acusado de daños criminales, uso no autorizado de un vehículo motorizado y obstrucción de la labor oficial. Pero ese día en particular
tomó una decisión que convertiría su audiencia de libertad condicional en noticia de primera plana y en un video viral. El acusado, William Demopoulos, tiene 18 años y está en libertad condicional por daños criminales, uso ilegal de un vehículo motorizado y obstrucción de la labor gubernamental. El juez Chris Green está furioso con Demopoulos por negarse a entregar su teléfono celular a un agente de libertad condicional. El agente de libertad condicional te dice que hagas algo, pues lo haces. ¿Qué te acabo de decir? Haces lo que se te dice, cuando se te dice y cómo se te dice. Dame ese teléfono, lo has borrado todo. ¿Qué hay en ese teléfono que no quieres que encontremos? Nada. Simplemente no veo la necesidad de que me confisquen el teléfono y lo revisen. El enfrentamiento comenzó cuando el juez Chris Green pidió a Demopoulos que entregara su teléfono celular, una petición habitual en las audiencias de libertad condicional para evitar la comunicación con terceros o la grabación de las actuaciones. Pero Demopoulos tenía otras ideas. Se negó, alegando que no veía ninguna razón por la que los funcionarios judiciales debieran confiscar y registrar su dispositivo personal. Lo que hace que este caso sea especialmente fascinante es la rapidez con la que un acto de rebeldía, aparentemente menor, se convirtió en un caos total. El juez Green, claramente frustrado por la negativa del joven a obedecer, comenzó a amenazarlo con la cárcel y a añadir días a su sentencia. La tensión en la sala era palpable cuando Demopoulos se dio cuenta de que su postura obstinada le iba a costar muy caro. Ahora ven aquí para el resto de tú. Ven aquí para el resto de tu libertad condicional. Ven aquí. Inaudible. No, hombre, esto no está bien. Te digo que esto no está bien. Este sistema está muy mal. Quédate ahí. Si vas a portarte mal, llame a un oficial. Llame a un oficial de la puerta de al lado. Por favor. Por favor. Por favor. Number no es necesario. Ahora mismo estoy pensando en acusarlo de resistencia. Por favor, no tiene por qué ser así. Quédese ahí como un hombre. Entonces, llegó el momento que transformó lo que era una típica disputa en un tribunal en algo verdaderamente extraordinario. Ante la realidad de una pena de cárcel adicional, Demopoulos tomó una decisión en una fracción de segundo que le perseguiría durante años. Intentó huir de la sala, lo que dio lugar a lo que solo puede describirse como una escena de persecución salvaje que se desarrolló ante el personal del tribunal y los observadores atónitos. El intento de fuga fue tan desesperado como inútil. Demopoulos saltó sobre las mesas, se lanzó entre la multitud de agentes y corrió frenéticamente hacia la puerta de la sala, mientras el juez Green seguía añadiendo días a su sentencia en tiempo real. La escena era surrealista. Un adolescente tan decidido a evitar las consecuencias que estaba dispuesto a convertir una sala de tribunal en una carrera de obstáculos. Las secuelas de esta dramática escena revelaron nuevos detalles de la historia. Se señaló que Demopoulos padecía un trastorno explosivo intermitente y que no había tomado su medicación antes del arrebato, lo que podría haber contribuido a su comportamiento. Este detalle añade un contexto crucial para entender por qué un joven tomaría una decisión tan aparentemente irracional en un momento de crisis. Si no tienes cuidado, te caerán 60 días por desacato. Son 60 más los 30. ¿Quieres llegar a 90? ¿Qué demonios está pasando aquí? Tienen que detenerlo. Inaudible. ¡Deténganlo! Dejen de resistirse. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué tiene que ser así? Es como si fuera porque tú lo haces así. Las consecuencias inmediatas fueron graves. Demopoulos fue acusado de resistirse al arresto, además de sus violaciones de libertad condicional. Pero la historia no termina en 2014. A fecha de 26 de julio de 2025, William Demopoulos tiene 29 años y está encarcelado en el centro penitenciario del sur de Ohio, cumpliendo una condena de 4 años por allanamiento de morada y robo. Estos cargos no están relacionados con el incidente judicial de 2014, lo que sugiere un patrón continuado de comportamiento delictivo. Bueno, si no has tenido suficiente con Demopoulos, estos siguientes adolescentes pueden hacerte cuestionarte muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué tuvieron que comportarse así? Los 3 de Broward County. La historia comienza el día anterior, el 29 de febrero de 2016, cuando un sedán azul robado fue avistado en Lighthouse Point, Broward County, lo que dio lugar a una persecución a alta velocidad por varias ciudades. La persecución en sí fue como algo sacado de una película de Hollywood. Los adolescentes condujeron por la mediana para evitar el tráfico, abandonaron el primer coche robado, robaron otro vehículo, zigzaguearon entre el tráfico y condujeron por el carril contrario antes de ser finalmente detenidos. Los cargos que se les imputaban a estos adolescentes eran graves: robo de vehículo, allanamiento de morada, robo de automóvil y huida, y evasión, con cargos adicionales pendientes
por su participación en delitos cometidos en varios condados. No se trataba de un hurto menor ni de una travesura adolescente, sino de delitos graves que podían tener consecuencias que cambiarían la vida de los jóvenes acusados. Pero cuando los tres comparecieron ante el tribunal al día siguiente, la gravedad de su situación parecía pasarles completamente desapercibida, tanto a ellos como a sus seguidores. La sala del tribunal se sumió en el caos cuando el juez dictó su sentencia. Durante su comparecencia ante el tribunal, la situación se agravó cuando el juez condenó a Maurice Thomas a 21 días de detención juvenil. Su reacción desencadenó una cascada de disturbios que pondrían a prueba los límites de la paciencia judicial y la seguridad de la sala. La reacción provocó que los familiares interrumpieran el proceso, con una joven bailando, otro profiriendo obscenidades y Butler mostrando una sonrisa dorada. La escena era surrealista. En un lugar donde el respeto y la solemnidad no solo se esperan, sino que se exigen, los familiares y los acusados trataban el proceso como un espectáculo, con actuaciones para las cámaras de televisión. La respuesta del juez fue rápida y decisiva. Arrestó a 2 personas por desacato, las condenó a 5 días de detención y expulsó a Maurice Thomas de la sala. Los disturbios se habían vuelto tan graves que los alguaciles tuvieron que desalojar completamente la sala para restablecer el orden, y 6 personas que se negaban a cooperar fueron sacadas esposadas. Lo que hace que este caso sea especialmente preocupante es cómo refleja problemas más amplios dentro de la comunidad y las estructuras familiares. El hecho de que los familiares y amigos no solo apoyaran, sino que participaran activamente en el comportamiento disruptivo, sugiere una desconexión fundamental con la seriedad del sistema legal y las consecuencias a las que se enfrentaban estos jóvenes. El incidente suscitó preocupaciones sobre la seguridad, y un residente señaló su temor a dejar los coches sin cerrar, lo que puso de relieve la inquietud generalizada de la comunidad. La residente local Jusonea Allen capturó perfectamente el temor de la comunidad cuando dijo que daba miedo saber que no se podía dejar el coche o la puerta abiertos, lo que refleja cómo la delincuencia juvenil afecta a la sensación de seguridad de todo el vecindario. Y el hecho de que estos adolescentes parecieran considerar su comparecencia ante el tribunal como una oportunidad para presumir sugiere un malentendido fundamental del proceso legal y sus posibles consecuencias. Lo mismo ocurre con el siguiente adolescente, que no mostró ningún remordimiento. T.J. Lane. Para comprender el impacto total del comportamiento de Lane en la sala del tribunal, primero debemos reconocer la naturaleza horrible de sus crímenes. Lane estuvo involucrado en el trágico tiroteo de 2012 en la escuela secundaria Chardon High School en Ohio, donde mató a 3 estudiantes e hirió a otros 3. Las víctimas, Russell King Jr., Daniel Parmertor y Demetrius Hewlin, eran solo adolescentes con toda la vida por delante cuando la violencia de Lane truncó sus historias. Pero si las familias de las víctimas pensaban que la declaración de culpabilidad y la sentencia de Lane les aportarían algo de paz, estaban trágicamente equivocadas. Lo que ocurrió en ese tribunal de Ohio el 19 de marzo de 2013 fue una muestra de crueldad calculada que desafía toda comprensión. Lane llegó vestido con una camisa azul abotonada, que se quitó para revelar una camiseta blanca con la palabra asesino, escrita a mano en negro con un rotulador, igual que la que llevaba durante el tiroteo. No se trataba de un acto de rebeldía espontáneo, sino de una guerra psicológica cuidadosamente planeada contra las afligidas familias que habían acudido en busca de justicia. El momento más perturbador se produjo cuando Lane pronunció lo que solo puede describirse como una de las declaraciones más viles jamás proferidas en un tribunal. Dijo: «Esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos ahora se masturba recordándolo. Váyanse todos al carajo. Esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos ahora se masturba recordándolo. Váyanse todos al carajo». La declaración fue tan impactante y deliberadamente cruel que provocó exclamaciones en toda la sala y hizo llorar a muchos. El comportamiento de Lane durante toda la vista incluyó sonrisas, muecas y risas, especialmente cuando el fiscal lo describió como malvado. Esta actitud se interpretó como una total falta de remordimiento, lo que fue un factor clave en la decisión judicial y en la reacción de la comunidad ante su sentencia. El juez condenó a Lane a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No podía ser condenado a muerte porque era menor de edad en el momento de los disparos. Lo que hace especialmente inquietante el comportamiento de Lane es que parecía totalmente calculado. Su propio abogado parecía advertirle de que no hiciera tales declaraciones, pero él siguió adelante de todos modos. No se trató del acto impulsivo de un adolescente perturbado,
sino de una decisión deliberada de infligir el máximo daño emocional a personas que ya habían sufrido más de lo que se puede imaginar. El comportamiento de Lane también puso de relieve la vulnerable posición de las familias de las víctimas en el sistema judicial. Acuden a los tribunales en busca de cierre, justicia y quizás algún sentido a la muerte de sus seres queridos. En cambio, se ven sometidas a un trauma adicional que ningún procedimiento legal debería infligir jamás. Si bien la total falta de remordimiento de Lane puede resultar perturbadora, nada podría prepararte para lo que hizo el siguiente adolescente en el tribunal. Carly Gregg. El 19 de marzo de 2024, Carly, que entonces tenía 14 años, disparó 3 veces en la cara a su madre con una pistola Magnum del calibre .357 y luego disparó a su padrastro en el hombro. La naturaleza fría y calculada del crimen queda patente en las imágenes de las cámaras de seguridad, que muestran a Carly moviéndose con calma por la casa con el arma escondida a la espalda. Lo que hace que el caso de Carly sea especialmente trágico es la serie de decisiones que la llevaron a la cadena perpetua. Rechazó un acuerdo judicial que la habría condenado a 40 años de prisión y, en su lugar, optó por ir a juicio, donde se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Que una joven de 14 años tomara una decisión tan trascendental denota o bien una confianza extraordinaria en su defensa, o bien un malentendido fundamental de lo que estaba en juego. Si se somete a juicio por el primer cargo, ¿cuál es la pena potencial? Cadena perpetua. Si el jurado no impone la cadena perpetua, ¿cuál es el rango de penas? De 20 a 40 años. El juicio se centró en gran medida en la salud mental de Carly, y la defensa argumentó que ella sufría psicosis en el momento de los asesinatos. La fiscalía describió a una adolescente que llevaba una vida secreta llena de engaños y comportamientos peligrosos. Oirán hablar de la vida secreta que llevaba Carly. Oirán que Carly tenía un novio secreto. Oirán que Carly tenía un iPod secreto, que tenía cuentas secretas en redes sociales que utilizaba para comunicarse con otras personas a través de este iPod, cuando sus padres le quitaban el teléfono. Oirán que se cortaba los muslos en secreto con un cuchillo. Oirán que tenía teléfonos desechables secretos. Teléfonos desechables que su madre y su padrastro no sabían que utilizaba. Pero fue el comportamiento de Carly durante el juicio y la sentencia lo que generó más controversia. Parecía estar sollozando en algunos momentos del juicio. Esta respuesta emocional parecía contradecir a la persona fría y calculadora que había cometido unos crímenes tan horribles. De hecho, durante el juicio, en un momento dado, pareció sonreír mientras se reproducía en la sala la voz de su madre fallecida. La voz de su madre fallecida había sido grabada por la cámara de seguridad de su casa. En lugar de mostrar remordimiento, ella simplemente sonrió. En el tribunal se reprodujo el escalofriante audio del tiroteo, seguido de imágenes de Carly regresando a la cocina con el arma escondida a la espalda, donde cogió el teléfono de su madre, que había quedado en la encimera, y luego envió un mensaje de texto a su padrastro, fingiendo ser Ashley. Lo más perturbador durante el juicio de Carly fue la revelación de que ella había invitado a una amiga a ver el cadáver de su madre, preguntándole si era miedosa con los cadáveres. Este nivel de insensibilidad en alguien tan joven desafía nuestra comprensión fundamental del desarrollo humano y el razonamiento moral. El jurado llegó más tarde a una decisión y fue declarada culpable de asesinato en primer grado de su madre, Ashley, a lo que ella pareció sorprendida. Señora Gregg, levántese y acérquese al estrado junto con sus abogados. Muy bien, los veredictos parecen estar en forma adecuada. El veredicto del jurado es el siguiente. Primer cargo. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de asesinato en primer grado, tal y como se le acusa en la acusación. Segundo cargo. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de intento de asesinato, tal y como se le acusa en la acusación. Tercer cargo. Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Carly Madison Gregg, culpable de manipulación de pruebas, tal y como se le imputaba en la acusación. Puede sentarse, señora Gregg. Lo que hace que el caso de Carly sea especialmente inquietante son las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron sus acciones. El caso plantea profundas preguntas sobre la justicia juvenil, la salud mental y la capacidad de los adolescentes para comprender las consecuencias de sus actos.
El hecho de que una niña de 14 años pudiera cometer unos asesinatos tan calculados y luego desenvolverse en el complejo sistema legal mientras tomaba decisiones que afectarían al resto de su vida, pone en tela de juicio nuestras suposiciones sobre la infancia, la responsabilidad penal y la rehabilitación. Si bien el caso de Carly Gregg nos recuerda que la edad no siempre es sinónimo de inocencia, el siguiente adolescente pensó que sus acciones quedarían impunes. Danta Wright. Su señoría, mi cliente y yo hemos revisado el informe previo a la sentencia en este asunto. No encontramos ningún error factual. El delito por el que Wright fue llevado ante el tribunal fue particularmente absurdo. El 4 de octubre de 2016, Wright, junto con varios cómplices, intentó robar a Jordan Klee, un estudiante de secundaria de 18 años, en los apartamentos Pine Lake Village Cooperative de Ann Arbor. Durante el robo, Wright disparó mortalmente a Klee en la nuca, lo que supuso el primer homicidio de 2016 en Ann Arbor y puso fin a la vida de un joven que tenía todo el futuro por delante. Lo que hizo que el caso de Wright fuera especialmente notable no fue solo el crimen en sí, sino su comportamiento tanto durante la audiencia previa al juicio como durante la sentencia. Durante la audiencia previa al juicio, celebrada el 27 de junio de 2017, Wright hizo una confesión impactante, admitiendo que él y otros 2 amigos intentaron robar a Klee a punta de pistola y que le disparó en la cabeza. Su actitud tranquila durante esta confesión fue descrita como impactante, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de lo que estaba confesando. Pero fue durante la sentencia cuando el comportamiento de Wright se volvió realmente inquietante. Mientras los familiares de Jordan Klee leían sus declaraciones sobre el impacto de la víctima, describiendo la devastadora pérdida de su hijo y hermano, la respuesta de Wright no fue de remordimiento ni de pena, sino algo mucho más inquietante. Se le puede ver sonriendo y frotándose suavemente las manos. Tu vida continúa cada día. Espero sinceramente que lo que fuera que deseabas con tanta intensidad, como para sentir la necesidad de asesinar a mi hijo, valga la pena los próximos 52 años de tu existencia. El dolor de la familia era palpable mientras hablaban de su pérdida. No tendrás el lujo de criar a tu hijo porque me quitaste el mío. Tus acciones te han llevado a una celda, pero también han creado una celda vacía en la que vivo cada día. Chico, aún puedes esperar que te liberen algún día. Yo nunca mancharé mi ayuda. Tú sigues vivo, pero Jordan no tiene futuro. Gracias, señoría. Hemos terminado. Pero la reacción de Wright ante estas desgarradoras declaraciones fue impactante por su crueldad. Los informes indican que se mantuvo tranquilo durante la confesión previa al juicio, pero durante la sentencia, Wright sonrió y se rió mientras la familia de Klee leía sus declaraciones. Este comportamiento fue tan inapropiado e irrespetuoso que casi provocó que el juez rechazara por completo el acuerdo de culpabilidad. Su señoría, mi cliente desea dirigirse al tribunal. Oh, por supuesto. Sí, señor. Senior Wright, ¿qué desea decir? Solo quiero decirles a todos que pronto estaré en casa. Estaré deseándolo. Amo a mi familia. La declaración de Wright ante el tribunal fue igualmente insensible e inapropiada. En lugar de expresar remordimiento por sus actos o reconocer el dolor que había causado, básicamente restó importancia a la gravedad de la situación con comentarios casuales sobre volver pronto a casa y querer a su familia. Esta declaración demostró una total desconexión con la realidad de su situación y el impacto de su delito. Saben, en aproximadamente 23 años, nunca he rechazado un acuerdo entre las partes porque se trata de un trato para la sentencia. Pero al verlos sentados ahí, sonriendo y riendo y sacudiendo la cabeza como si no fuera gran cosa, me siento muy tentado a decir que no voy a aceptar este acuerdo. Iremos a juicio. Y si te declaran culpable de homicidio doloso, irás a la cárcel para el resto de tu vida. Eso significa que morirás allí. Eso es lo que me dan ganas de hacer. La reacción del juez David Swartz fue rápida y adecuadamente dura. El juez expresó su repulsa por el comportamiento de Wright y estuvo a punto de rechazar el acuerdo, lo que habría enviado el caso a juicio, donde Wright podría haber enfrentado cadena perpetua. La ira del juez era palpable cuando describió la actitud de Wright, que trataba el proceso como si no fuera gran cosa. He mantenido una larga conversación con la madre de la víctima, así como con sus abuelos y algunos miembros de la familia. Entienden que, obviamente, se trata del acusado que asesinó brutalmente a su hijo, disparándole en la nuca. No ha mostrado ningún remordimiento. Sin embargo, la familia Glee quiere pasar página. Quieren cerrar este caso. Quieren intentar perdonar al acusado por todo lo que ha hecho. Y piden, al igual que el pueblo, que se proceda con el acuerdo de sentencia. Al final, fue la extraordinaria clemencia de la familia de la víctima lo que salvó a Wright de una posible cadena perpetua.
A pesar de su comportamiento insensible y su total falta de remordimiento, la familia Klee decidió apoyar el acuerdo de culpabilidad, con el deseo de seguir adelante y encontrar algún tipo de cierre en lugar de soportar un largo juicio. Su señoría, mi cliente me ha pedido que se disculpe ante el tribunal. Su sonrisa no pretendía en modo alguno faltar al respeto a la familia, a la víctima ni a este tribunal. Mi cliente tiene 17 años. El abogado de Wright intentó controlar los daños, sugiriendo que el comportamiento inapropiado de su cliente se debía al miedo y a la inmadurez emocional, más que a la insensibilidad. Tiene algunos problemas emocionales, y francamente estaba asustado, y algunas personas muestran su miedo sonriendo. Realmente no pretendía faltar al respeto. Aunque esta explicación podría justificar algunos comportamientos inapropiados, la naturaleza persistente de la actitud de Wright a lo largo del proceso sugería algo más profundo que una risa nerviosa o reacciones de miedo. Su patrón de comportamiento indicaba una desconexión fundamental con la gravedad de sus actos y su impacto en los demás. Si te ha gustado este video, echa un vistazo a los demás videos increíbles de nuestro canal. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo video.